declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. En la arquitectura de sus edificios podrás descubrir el pasado prehispánico, colonial, independiente y moderno del país. Una casona de color rosado del siglo XVII, donde se encuentra el famoso Café de Tacuba. Desde su fundación en 1912, ofrece uno de los menús mexicanos con más tradición en la ciudad. En el México moderno, es reconocido por ser fuente de inspiración para el nombre de un popular grupo de rock mexicano. A la izquierda, podemos ver el Palacio de Minería, obra maestra de Manuel Tolsá, construida en 1813 para ser sede de la Escuela de Minería. Es considerada una obra maestra de la arquitectura neoclásica. Del lado derecho, encontramos el Museo Nacional de Arte, obra de Silvio Country, y construido en la época del Porfiriato como sede del Palacio de Comunicaciones. Desde 1982 es un museo que ofrece un recorrido por el arte mexicano desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX. En la entrada se puede admirar la estatua del Caballito, considerada la segunda estatua de bronce más grande del mundo y representa al rey Carlos IV de España. Bellas Artes. Al frente del lado izquierdo, observamos la parte posterior del Palacio de Bellas Artes. Este es uno de los pocos edificios en el mundo en el que se pueden apreciar hermosos detalles en sus cuatro lados. A la derecha se encuentra la Plaza de la Santa Veracruz, conformada por dos iglesias coloniales, el Museo Franz Mayer y el Museo de la Estampa. Se distingue el Museo Franz Mayer por su construcción rojiza. En él se cuenta con el acervo de artes decorativas más importantes de México, que surgió a partir de la donación de la colección privada que hizo el alemán Franz Mayer a México. A la derecha se encuentra el Hotel Cortés, el cual ha sido posada desde hace casi 4 siglos. Se dice que aquí nació el reconocido cómico mexicano Tintán. Al frente, a la derecha, se ubica el Templo de San Hipólito. Fue la primera capilla española en la Nueva España y actualmente es el segundo recinto religioso más importante de la ciudad después de la Basílica de Guadalupe. También se le conoce como el Templo de San Judas, debido a que en su interior se encuentra la imagen más venerada de este santo. Observamos al frente se llama El Caballito, obra del mexicano Enrique Carvajal. Esta escultura es un ejemplo del arte contemporáneo mexicano, la cual suplió a la estatua de bronce del mismo nombre, que ahora
se encuentra en la entrada del Museo Nacional de Arte. Aquí encontramos el edificio de la Lotería Nacional. Su construcción es de estilo Art Deco y fue inaugurado en 1945. Estamos llegando al Monumento a la Revolución. Fue edificado usando la estructura de lo que sería el Palacio Legislativo, pero el estallido de la Revolución Mexicana frenó su construcción. En 1938 se edificó este monumento, que se ha convertido en un emblema nacional de la lucha revolucionaria mexicana. Su diseño arquitectónico remite a las construcciones prehispánicas, pero siguiendo un diseño Art Deco propio de su época. Dentro de sus columnas existe un mausoleo con los restos de algunos héroes nacionales como Venustiano Carranza, Pancho Villa, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. Actualmente es sede del Museo de la Revolución Mexicana y junto con la renovación de la plaza, fue instalado un elevador que llega a la punta de la cúpula para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. A la derecha, observamos el edificio Frontón México, antigua joya de la élite deportiva del país y gran ejemplo del estilo Art Deco mexicano. Inaugurado en 1929, fue sede de importantes torneos internacionales, incluyendo las Olimpiadas de 1968. Su primer dueño fue Antonio Cosío Ariño, quien también lo fuera de la monumental Plaza de Toros México. A la derecha se encuentra el nuevo edificio de la Cámara de Senadores, uno de los más modernos y tecnológicos de México. Fue inaugurado en abril de 2011. Se dice que su construcción ascendió a más de 200 millones de dólares. Su sistema de votaciones solo se iguala al de la ONU. Frente a nosotros, observamos el monumento dedicado a Cuauhtémoc, último gobernante azteca. Se encuentra en posición de victoria, ya que es recordado por defender con valentía a su imperio. En el pedestal se observa la leyenda del tormento que vivió a manos de Hernán Cortés, cuando éste le quemó los pies con aceite hirviendo para obligarlo a confesar dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Bienvenidos al Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes y bellas de la Ciudad de México, así como una de las más famosas del mundo. Tiene un gran significado cultural debido a su historia y a los hermosos monumentos que se encuentran en ella. Mide alrededor de 12 kilómetros de longitud y está conformada por hoteles de categoría mundial y oficinas de los principales grupos financieros de México y América Latina, así como algunos de los edificios más representativos de la ciudad. Actualmente está en constante cambio, por lo que no es de sorprenderse observar la construcción de modernos edificios y comercios. También es común ver en el Paseo de la Reforma manifestaciones y marchas pacíficas que toman esta avenida como vía para llegar al Zócalo.
por lo que en algunas ocasiones está cerrada al tránsito vehicular. A la derecha, de forma prismática y acompañado de una cúpula de cristal, observamos el edificio sede de la Bolsa Mexicana de Valores, eje neurálgico de la economía mexicana. La vida bursátil de este país tiene sus inicios en 1880 y actualmente está en búsqueda de su posicionamiento mundial. Al frente, observamos el Monumento a la Independencia, conocido popularmente como el Ángel. Fue inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia de México y recordar el momento histórico que liberó al país del yugo de los españoles, dándole origen a la nación que hoy conocemos. En sentido estricto, la figura representa una victoria alada, pero nosotros la conocemos como el Ángel de la Independencia. La columna mide 42 metros y sostiene la victoria, una escultura hueca de bronce revestida con hoja de oro de 24 quilates. En las esquinas de la base del monumento se encuentran 4 esculturas femeninas que representan la paz, la ley, la justicia y la guerra. Al interior del monumento están las urnas donde reposan los restos de algunos héroes de la patria. En la actualidad, el Ángel es un ícono de la Ciudad de México, donde no puede faltar la foto del recuerdo para 15 años, bodas y graduaciones. También se ha convertido en un punto obligado de reunión para celebraciones de cualquier tipo de triunfo nacional que se obtenga en el deporte. El Paseo de la Reforma tiene sus orígenes durante el Segundo Imperio Mexicano, en el año de 1864, cuando Maximiliano de Habsburgo gobernaba en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, siendo su residencia imperial el Castillo de Chapultepec. La distancia entre estos dos recintos impuso la necesidad de construir una vialidad que facilitara su trayecto y que igualara el estilo de vida que antes llevaba en Europa. Esta necesidad también fue impuesta por su esposa, la emperatriz Carlota, quien gustaba de verlo llegar pronto a casa. En sus inicios, la avenida fue llamada Paseo de la Emperatriz y pasó por varios mandatos, etapas, transformaciones y nombres, hasta tomar el que hoy conocemos como Paseo de la Reforma, el cual fue dado en 1872 tras la promulgación de las leyes de reforma. Durante el siglo XX, se transformó en uno de los principales ejes de la vialidad de la Ciudad de México, comunicando desde la zona de Lomas de Chapultepec hasta la Villa de Guadalupe. Actualmente, el Paseo de la Reforma cuenta con una longitud de 14.9 kilómetros en el tramo comprendido entre Avenida Constituyentes y la Avenida Manuel González, luchadora de la Estrella del Norte, popularmente conocida como la Diana Cazadora. La escultura fue realizada en 1942 por el escultor Juan Olaguibel. Un dato curioso es que hasta 50 años después de su creación, se supo la identidad de la mujer que posó para el escultor. Ella era una secretaria de Petróleos Mexicanos llamada Elvia Martínez. En los años 60 se le consideró una escultura impúdica y le fue soldada una especie de falda de metal, la cual vistió por 25 años. Hoy en día descansa tranquila como un hermoso emblema más de la Ciudad de México. Construido por mandato del virrey Bernardo de Gálvez en el año de 1785 para hacer su casa particular, aunque nunca llegó a habitarlo. En 1833 se convirtió en el colegio militar, y es en este periodo cuando unos cadetes del colegio, mejor conocidos como niños héroes, defendieron el castillo con su vida ante los norteamericanos. Tiempo después, el castillo fue embellecido y utilizado como palacio por Maximiliano de Habsburgo, siendo también residencia de algunos presidentes de México hasta los años 30. Actualmente alberga el Museo Nacional de Historia.
Estamos atravesando el bosque de Chapultepec, uno de los lugares más visitados por los capitalinos y por los turistas que llegan a la ciudad. Está dividido en 3 secciones que abarcan casi 700 hectáreas. Los museos, centros culturales y lugares de convivencia más importantes de la ciudad se encuentran en alguna de las secciones del bosque de Chapultepec. Nos encontramos en la Ciudad de México, capital oficial de este país. El nombre de México proviene del náhuatl y significa el ombligo de la luna. Los primeros pobladores de la zona se asentaron en el centro, aproximadamente en el año 9000 a.C. México abarca una extensión territorial de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Y según el último censo de población en 2010, había poco más de 112 millones de habitantes, lo cual lo hace el 11º país con más población en el mundo. El idioma nacional, por su cultura y tradición, es el español, pero de igual manera también se reconocen las lenguas indígenas, como el mixteco o el náhuatl, con validez oficial en todo el territorio. La organización política del país símbolo patrio más representativo del país. Tiene el patrón tricolor. El rojo significa la sangre derramada por los héroes nacionales que le dieron independencia. El blanco es la unidad del pueblo mexicano y el verde la esperanza. Al centro de la bandera encontramos el escudo nacional. Este símbolo patrio representa a un águila parada sobre un nopal, devorando a una serpiente. Este gráfico escenifica la fundación de la Gran Tenochtitlán, cuna de la cultura mexicana. Otro símbolo patrio es el himno nacional mexicano, considerado uno de los más bellos del mundo, gracias a su composición musical y a su elocuente letra. Se creó entre los años 1853 y 1854. El poeta que escribió la letra fue el potosino Francisco González Bocanegra, y el encargado de darle vida con música fue el catalán Jaime Nuno. Los mexicas, también conocidos como aztecas, fueron los fundadores de la Gran Tenochtitlán. Esta civilización fue la última en Mesoamérica en condensar una compleja tradición religiosa, militar, cultural, cosmológica, astronómica y filosófica que desarrolló a través de muchos siglos. La leyenda más famosa sobre ellos es el mito de su fundación, que narra cómo llegaron al hoy Valle de México. Son llamados aztecas, porque provenían de la tierra de Aztlán, un lugar místico, cuya ubicación sigue resultando un misterio, convirtiéndose en la Atlántida mesoamericana. Los mexicas o aztecas salieron de Aztlán por orden de su dios Huitzilopochtli, buscando una señal para asentar su poderoso imperio. La señal era un águila posada sobre un nopal, devorando a una serpiente. La profecía la vieron cumplida en un pequeño islote sobre el lago de Texcoco en 1325, fecha en que se fundó la Gran Tenochtitlán. En su esplendor, el imperio azteca tenía alrededor de 300,000 habitantes, lo que le hacía tener una población más grande que cualquier ciudad europea en ese momento.
derecho se encuentra el majestuoso Hotel Imperial, inaugurado en 1904 por Porfirio Díaz. Por su belleza arquitectónica, ha sido considerado una joya del Paseo de la Reforma y debido a sus más de 100 años de funcionamiento, es ya un monumento histórico de la Ciudad de México. Esquina de la Información. Se le bautizó de esta forma porque justo aquí convergen los periódicos más importantes de México. La Plaza de la Solidaridad y al fondo se encuentra el Museo Mural Diego Rivera, el cual resguarda una de sus más famosas obras, Sueño de una tarde dominical por la Alameda, mural considerado Tesoro Cultural de México. A nuestra izquierda encontramos el parque público más antiguo de la Ciudad de México, la Alameda Central. Desde hace más de 400 años, forma parte del hermoso paisaje del centro histórico y ha sido punto de reunión de todas las clases de la sociedad mexicana a lo largo de la historia. Ciclo a Juárez. Escultura hecha en honor al expresidente mexicano Benito Juárez. Fue inaugurado en un tiempo récord de 45 días por el presidente Porfirio Díaz para engalanar los festejos del centenario de la independencia en 1910. La torre que se aprecia al frente a la derecha es la Torre Latinoamericana, ícono de la Ciudad de México, edificado en 1956 por el ingeniero Leonardo Sibaert. Fue uno de los primeros rascacielos de la ciudad. Tiene 44 pisos y una altura de 182 metros hasta la antena. Cuenta con 6 pisos en la parte de arriba para disfrutar de la mejor vista panorámica de la Ciudad de México. Arquitecto Adamo Boari, por encargo del presidente Porfirio Díaz en 1904. Es una obra de arte arquitectónica hecha de mármol de Carrara, la cual le da ese inigualable color blanco. Debido al estallido de la Revolución Mexicana, su construcción se retrasó y culminó en 1934. Por ello, su edificación es ecléctica, con reminiscencias griegas por fuera y art déco por dentro. En su interior se encuentra el Museo de las Bellas Artes y una decena de murales pintados por los mayores exponentes artísticos en México, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Camayo, entre otros. También cuenta con el teatro más elegante de la ciudad, vestido por un telón muy lujoso, hecho por la Casa Tiffany, formada por más de 1 millón de piezas de vidrio y considerado único en el mundo. Definitivamente es un punto obligado dentro de tu visita a la ciudad. Fachada en Talavera Azul. Data del siglo XVI y ha sido a través de los años casa particular, jockey club, sindicato y la primera fuente de sodas de la ciudad, la cual evolucionó hasta convertirse en un restaurante de comida típica mexicana y tienda de regalos. Estamos transitando por el centro histórico de la Ciudad de México. Circulando por la calle 5 de Mayo, una de las más nuevas dentro del viejo centro histórico. Su trazo se construyó a finales del siglo XIX
y se hizo como parte de un proyecto de ampliación de una calle que provenía desde la Alameda. Para ello, fue demolido un teatro y parte de la iglesia de la Profesa. El presidente Benito Juárez impulsó la construcción de esta calle y la bautizó en honor a la histórica Batalla de Puebla, lucha donde el general Ignacio Zaragoza defendió con dignidad la soberanía mexicana ante los franceses. Hoy en día, puedes encontrar en esta calle una tienda de artículos de charrería que tiene más de 100 años en servicio, y en su fachada aún puedes hallar un soporte original donde eran amarrados los caballos. También encontrarás restaurantes, bares, hoteles y bellos edificios como el París, que data de 1907. A la izquierda se encuentra el Monte de Piedad. En este sitio anteriormente se encontraban las casas de Moctezuma, las cuales sirvieron de lugar de hospedaje a Hernán Cortés después de la conquista. En el año de 1775, el millonario Pedro Romero de Terreros fundó una institución de beneficencia, la cual ocupó su actual sede en 1830. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como Zócalo. Se popularizó con este nombre, ya que en 1843, en el centro de la plaza, se inició la construcción de un monumento, del cual solo llegó a erigirse su base, o zócalo, por lo que con el paso de los años, la palabra zócalo fue adoptada para referirse a la plaza central. Se considera una de las plazas más grandes del mundo y la más importante y emblemática de México por ser el corazón cultural e histórico del país. Al centro te da la bienvenida una monumental bandera nacional, al igual que un conjunto de edificios coloniales. Si deseas tener una vista panorámica de esta hermosa plaza, te recomendamos visitar algunos de los restaurantes con terraza localizados en los alrededores.